17 de abril. Y, señores, uno tiene que cuidarse porque mira, las personas que son asmáticas como yo, que hemos hecho crisis de bronquitis en 2 ocasiones, que me ha ido muy mal, me han tenido que internar y todo. Eso me salió a mí en la vejez. O sea, yo en mi vida había sufrido de crisis asmáticas, de bronquitis. No fue ahora, el pasado reciente. Pero un año me dio, la primera vez que me dio muy fuerte. Y después volvió y me dio hace como 2 años más atrás. Por lo tanto, el cuidado que nosotros tenemos, esa tos que ustedes me oyen continua, y también una tos de fumador. Yo no fumaba tanto, pero fumaba. Y por la bronquitis que me dieron, escúchame que estoy buscando algo, ustedes saben que esto es en vivo y es así. Por las bronquitis que me dieron, pues dejé de fumar, gracias a Dios, porque me hubiera matado, Maromo me hubiera matado, mataba, así como los pollos, vivo o matado, Maromo, el doctor Maromo, me hubiera matado, si yo no dejo de fumar, que fue el que me atendió siempre, en esos casos de bronquitis. Un beso a Maromo, Maromo, perdón, esa es la tos que tengo, yo espero que no sea coronavirus, yo creo que no, pero para que ustedes sepan que uno se mantiene, hay que cuidarse, Ok, seguimos. Nosotros vamos a tener un programa donde tenemos varias cosas que yo quiero mostrarles. La primera es, yo voy a comenzar porque quiero terminar con el tema que yo puse ayer. En el periódico, creo que el único que lo publicó, y es lo que estoy buscando, pero no creo que lo encuentre ahora mismo. El único que lo publicó fue el periódico, el Diario Libre. Diario Libre publicó ayer que el señor Roth, si ustedes no lo conocen, ustedes lo conocen, no me digan que no, él se llama Roger Noriega, pero él es de ascendencia mexicana, latina. Realmente él se llama Francisco, oigan cómo, Roger Francisco Noriega. Así es que se llama este esperpento que ustedes están viendo ahí. Ese. Francisco, él es de ascendencia. Y él dio unas declaraciones, como yo tengo el tema de que las 2 personas que cuando se suspendieron las elecciones estaban mencionadas, y lo hice ayer, hay uno que es el coronel de la policía, que el doctor Antonioni del PRM, un conocido, famoso, dijo que va a someter a la justicia a la Procuraduría, y yo dije, sométala, porque esas 2 personas, y voy a estar con ese tema hasta que se haga, él y el técnico de Claro tienen, hay que seguirle la trayectoria, buscarle por qué hablaron esa conversación que la policía publicó, cuál era el cachanchanismo que había ahí, porque uno de ellos es el guardaespaldas de Luis Abinader y el otro un técnico de Claro. Y ahí está la cuestión, ya se la leí, lo que la policía había publicado. Que como nadie creía en eso, ¿verdad? Porque imagínate, Danilo hizo un discurso y dijo, vamos a buscar la OEA, uniones, qué sé yo cuánto, que investiguen. Ya la OEA, que nadie, usted no había oído hablar de eso más, hasta que yo comencé. El informe de la OEA, el informe de la OEA, el informe de la OEA. Apareció el informe de la OEA, ya ustedes saben lo que es. Ahora, dice Roger Noriega, este es esperpento, así que se dice esperpento o esperpento, no sé, es la misma vaina.
que salió ayer en Diario Libre, y ahí están sus declaraciones, las pueden encontrar en Google también, que el gobierno dominicano acusó a Luis Abinader de que había hecho la cuestión para que se suspendieran las elecciones, el sabotaje o sea, que utilizó eso para acusar al candidato Luis Abinader. Tiene que ir a la justicia. Y ese señor, que yo le tengo el récord de él aquí, le voy a leer quién es Roger Noriega. Luis, óyeme esto, sinceramente, ya tú metiste la pata con Giuliani, que no es más que un bandido. Cuando lo trajiste dije, para que el plan de seguridad, y le tuviste que pagar unos cuartos en dólares grandísimos. Yo creo que tú gastaste más en eso con Giuliani, lo que te ha cobrado Giuliani, que saliste hasta en el Washington Post. Tú lo sabes, Luis, que saliste en el Washington Post. El Washington Post hizo una investigación sobre el señor Giuliani. Y entre las cosas que aparecieron de Giuliani como lobista, por su canchanismo con Trump, estás tú. Tú saliste en esa investigación del Washington Post, donde decía que Giuliani había venido aquí al país a respaldarte. Washington Post, tú sabes que eso está escrito, eso lo hablamos, a respaldarte, que Leonel Fernández comentó sobre eso. Bueno, hay que decir que era Giuliani, como que daba la impresión, ¿verdad, Luis? Que era así, que Trump lo estaba apoyando como candidato. Porque hablar Giuliani era como si hablara Trump. Y tú tener de asesor para seguridad al señor Giuliani, que lo que había hecho en Estados Unidos, en Nueva York, era caerle a patar a todos los negros y a los hispanos y sacarlos de todos lados, que es verdad, a patar limpia. Y si había que meterlos presos, a meterlos presos, había que matarlos, a matarlos. Pero había que salirse de ahí. Ok, esa es la gran obra de seguridad de Giuliani, reconocida. Ese no te vuelve a pasar con este, si tú por la casualidad de la vida tienes también a Roger Noriega como lobista, porque eso es lo que él hace. Aquí está su expediente en el New York Times de lobista del señor Roger Noriega. Dice lobby registration. Yo estoy leyendo aquí New York Times. Lobby registration. Registran. Name, Two Cárdenas. Principal place, business, etcétera, etcétera. 5. Roger Noriega, teléfono number and contact 2029042050. Email Roger Noriega en una página de lobismo. New York Times, que lo puedes conseguir. Usted busca Roger Noriega Haití, y ahí le va a salir en Google toda la vagabundería de este señor. Entonces, Luis, ten cuidado porque ya te pasó con Giuliani. No le vayas a pagar unos cuartos a este también, si no se lo has pagado o si no lo has contratado. No lo contrates. Que este es un lobista de la peor calaña, tan malo como el otro. Entonces, no te rodees de ese tipo de gente. Roger Noriega, el arquitecto de la regla del terror en Haití, abandona el Departamento de Estado. El que quiera estos artículos yo se lo mando. Este artículo, escrito por Michelle Kershaw, Roger Noriega, el arquitecto de la regla del terror en Haití. Él fue el que hizo, que organizó, que con el golpe de Estado, porque no quería saber de Aristides, de lo que él no quiere saber, de lo que él le dé la gana. Dicen 2 años después del día de su confirmación, del 29 de julio del 2003, Roger F. Noriega, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, renunció a su trabajo. Noriega fue el principal arquitecto del golpe de Estado contra el presidente Aristides, democráticamente elegido internacionalmente de Haití, y los 7.000 funcionarios electos de Haití. En otra muestra de su falta de profesionalismo,
y una vez más, mostrando un comportamiento que suplicaba en general entrenamiento para el manejo de la ira, porque es un rabioso, como buen republicano, dicho sea de paso, pregúntale a Trump. Roger Noriega hizo un berrinche que llegó a decir que cree que ha trabajado para el gobierno de Estados Unidos tiempo suficiente. 2 años tenía, 2 años que lo habían confirmado como su secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y tuvo que renunciar. Ahí está el artículo, uno de ellos, del señor Roger Noriega, y sigue diciendo más barbaridades de este señor. Entre otras actividades de cabildeo, ahí mismo usted lo puede buscar, todo esto es Google. Esto es Google. Participó en el golpe de Estado del señor Zelaya en Honduras. Google. Noriega. En el 2008, Noriega se asoció con el exiliado venezolano y ex empleado de PDVSA y FMI Martin Rodial para formar una empresa privada de evaluación y riesgo y presión llamada Vision Americas, a través de la cual en el 2008 fue contratado como cabildero, Google, como cabildero estadounidense por esa organización del sector privado de Honduras durante el golpe de Estado hondureño en el 2009, cuando fue depuesto Manuel Zelaya, fue derrocado. ¿Ok? Ahí participa Roger Noriega también. Noriega había afirmado previamente que Zelaya, que había sido elegido democráticamente, representa una amenaza para la región. Google, sobre Roger Noriega. Otras actividades de este cabildero, Google, llevadas a cabo a través de Visión América, incluyen un contrato de $25,000 en el 2010 con la firma Alodiga venezolana, alegando apoyar el registro del cliente para que se hiciera luego un contrato de $45,000 en el 2016 con los haitianos, que querían hacer una cadena de suministro y telecomunicaciones, y él le buscaba las empresas con las que iban a participar. Ese contrato era de $45,000 y el otro con los venezolanos de $25,000. Así, Luis, puede buscarlo todo esto. Nuevo concierto de Roger Noriega. Aquí está, por Tom Barry. Roger Noriega, exsecretario adjunto de Asuntos para el Hemisferio Occidental, conocido por su intromisión en los asuntos internos de muchos países de América Latina y el Caribe, emite ahora proclamas sobre la política de Estados Unidos y América Latina desde su posición en el neoconservador American Enterprise Institute. Noriega, quien coordina el programa de esta institución sobre asuntos del hemisferio occidental, es un defensor abierto del libre comercio y la hegemonía estadounidense en América Latina y el Caribe. Usted encuentra todo eso en Google. La política latinoamericana de Noriega, un mal servicio a la nación. Este es el Council of Hemispheric Affairs. Esto es una institución norteamericana. El 29 de julio, 2 años después del día de su confirmación en el Senado, Roger Noriega anunció que renunciaría a su cargo como subsecretario de Estado del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Si bien las evaluaciones personales de Noriega de sus logros en el cargo han sido profundamente generosa, la mayoría de los especialistas fuera de la administración y muchos dentro de ella, incluido un gran número de oficiales de carrera del servicio exterior, han calificado su mandato como un desastre no calificado. El Council. Ese es el que opina y defiende a Luis Abinader. Ese carajo. Ok. Ese es el que nos acusaba a nosotros que tenemos que darle la nacionalidad a la haitiana. Y dile que no te defienda.
no le pagues. Si le pidió cuarto, te pidió cuarto, le pide cuarto. Él es un lobista. Declarado. Fíjate que su página y su dirección están en el New York Times, aparece en el registro de los lobistas. ¿Qué? No te lleves de él. No le pagues, para que no te pase lo de Giuliano. Digo yo, si tú crees. Y por lo tanto, y para terminar con esto, porque tenemos una entrevista muy importante. Orlando, ya el ministro te contestó a ti y al PRM, el ministro de Salud, Rafael. Yo conozco a Rafael desde, imagínate, de la vida entera. La vida entera. Esa gente buena. Y a su esposa, ni la voy a mencionar, porque son de la gente que uno conoce desde el Muñoz Rivera. Esa muchacha. Yo digo esa muchacha de mi edad. Gente decente. Lo único que te voy a decir, Orlando, son gentes decentes. ¿Qué? Lo que él te dijo. Ahora, te reto a que te vayas a la justicia con ese expediente. Que ni siquiera esta mañana, en sol de la mañana, pudiste explicar por dónde iba la vaina. Te preguntó la luz, ustedes van a someter eso. Bueno, nosotros estamos todavía investigando. No, ustedes hicieron una denuncia acabando con la moralidad de un funcionario. Y fue con él, fue con Rafael que ustedes se cogieron. Entonces, ya está bueno de las acusaciones estúpidas, porque ustedes lo que quieren es salir todos los días en la prensa. Y como tienen periódicos que lo apañan a ustedes, porque están con Luis, que está muy bien, no importa. Como lo tienen, como del otro lado tienen programa, yo estoy del otro lado. Eso es verdad. No estoy ocultándolo. Como había que defender a Hipólito como lo defendí. Y pregúntale si ustedes me dieron un chele a mí. Pregúntale. 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 Si alguna vez en la vida tú tuviste que llevarme 5 centavos a mí, cuando yo defendía a Hipólito, y todo el mundo, todo ese jodido partido, atacando a Hipólito. Y los pocos que defendíamos a Hipólito éramos unos cuantos, hasta el día de hoy. Qué bien que se portó Hipólito con todos ustedes, con todo ese liderazgo. Le dio a Milagro y al otro y al otro, y salvó en el país entero, y salvó este país de la crisis financiera con la vaina de los bancos, que no la creó él. Y lo he dicho siempre. Entonces, yo te digo una cosa. Hagan su denuncia, pero vayan a la justicia. Como Antoliano tiene que ir a la justicia con el señor este que dice que a él le violaron su... Perfecto. Vaya para la justicia y vamos a idear esa llamada telefónica del guardaespaldas de Luis con un técnico de Claro ahí adentro para saber qué eran las garras del león. No, eso es todo. Nadie te está diciendo que no la haga. Síganla haciendo alegremente. Acaben con Rafael, con Montalvo, con todo el Daniel, todo el mundo. Ok, está bien, pero vayan para la justicia y lleven pruebas. Vayan para la justicia y lleven pruebas. Que Rafael los retó a ustedes. A ti te retó. A ti, Orlando. A ti. Te dijo casi que ni te lucía. Sabrá por qué. Ok. Señores, yo voy a pedirles una pausa para hacer un contacto, decirles que China se cayó económicamente, por supuesto, China se cayó. Van a revisar los grandes países a la OMS, a ver si eso está funcionando bien. Hay medidas interesantes como la de las... Danilo va a hablar esta noche, vamos a ver si la cuestión de las AFP también se anuncia esta noche, y una serie de medidas económicas que queremos hablar ahora con
César Dargan. Si podemos hacer ese contacto, César, con César Dargan, que es el vicepresidente ejecutivo del CONEP. Vámonos, pon la pausa para venir con César. Señores, buenas tardes, para mí un verdadero honor y te agradezco muchísimo, César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, que estamos aquí, ¿verdad? Muy modernamente, a través de Skype, haciendo esta conexión, como estamos todos en estos momentos con la cuarentena. César, muchísimas gracias. Y lo que más nos interesa, César, para aprovechar el tiempo, es hay una serie de medidas que se han ido tomando desde que comenzó todo este proceso. La primera fueron de dónde se iban a disponer fondos para la cuestión de los empleados, para los suspendidos, para las industrias más pequeñas, etc. Pero ahora vuelve y se hacen una serie, porque hay que ir ajustando. Se hacen una serie que salen hoy también de anuncios, principalmente MIPYMES, digo yo principalmente MIPYMES, pero también un programa de protección a la producción nacional, pollo, huevo, que están al grito, queso, etc. CONEP, ¿qué opina CONEP? ¿Qué tenemos? ¿Qué está bien? Pero ¿qué está mal? ¿Qué nos falta? Bueno, Consuelo, lamento, doña Consuelo, estar en estas condiciones con usted, pero contenta de verla siempre con salud y energía, como estamos acostumbrados. Mi cariño siempre. Mire, vamos a partir de que esto es una crisis sanitaria la que nosotros tenemos. El centro de todo lo que está pasando es una crisis sanitaria que tiene implicaciones económicas, sociales, políticas en el caso de la República Dominicana por el calendario que tenemos, pero en esencia esta es una crisis sanitaria. Una crisis sanitaria que no nació en la República Dominicana y que tiene unas dimensiones muy poco posibles de cuantificar o de entender, proyectar hacia dónde nosotros vamos. Entonces, ante esas crisis sanitarias, lo que se ha hecho desde el sector empresarial es precisamente acogernos a las recomendaciones, en algunos casos de cierre total, en algunos casos de cierre parcial y en otros casos de operación, tomando las consideraciones del lugar. Porque si bien es cierto que hay un tema y la salud es lo primordial en este momento, no menos cierto que hay que garantizarle alimentación y seguridad a todos los dominicanos. Entonces, partiendo de que es una prioridad, nos hemos involucrado en el tema de salud. Hemos movilizado recursos de manera organizada desde el CONEP a través de un fideicomiso solidario como es filantrópico, como es Sanar una Nación, aportes en equipos de protección personal, en pruebas que se necesitan tanto en este país, en ventiladores, en ambulancias, y hemos visto una expresión de sensibilidad y solidaridad del sector empresarial mayúscula. En lo que tiene que ver con la parte económica, hay situaciones a las que le debemos poner atención. Usted mencionó el tema de los trabajadores. Entonces, ¿qué sucede? En la situación actual hay empresas que no podían seguir operando. Había un mandato expreso a que cierren y otras lo hicieron por conciencia propia. Entonces, lo que se buscó desde el principio es cómo podemos conservar la mayor cantidad de empleos, porque nuestra aspiración, siendo optimistas, es que esta crisis la vamos a superar. En algún momento volveremos a la operación normal. Entonces, se crea este programa, el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, el FASE, con recursos que venían del IDOPRIL, de los riesgos laborales, en lo cual el sector empresarial estuvo de acuerdo, el sector laboral también y el gobierno, y se presentan estas ayudas. Ahora bien, lo que hemos visto en el tiempo es un escalonamiento de las suspensiones en las empresas. Según las cifras que vi hoy del Ministerio de Trabajo, ya rondan los 780,000 trabajadores que han sido suspendidos. Y en adición a eso, 600 y tantos mil que se han incorporado al FASE. ¿Qué debe ser esto? Esto debe ser un programa ágil, rápido, que esa ayuda que recibirán los trabajadores, los empleadores que puedan completarla, así lo hagan para que conserven sus ingresos. No se quiere que vayan los trabajadores a su casa sin el mínimo que necesitan para su sustento, y lo que se quisiera es volver a la operación tan pronto las condiciones sanitarias lo permitan. Pero como nosotros somos de una última ola de infecciones del COVID, ya en otros países esta situación se había venido dando. Asia primero,
Europa, luego Estados Unidos y ahí entramos nosotros. En todos los países se han tomado medidas de carácter económico porque la economía se está contrayendo, la economía se está cerrando. Un país que ha cerrado sus aeropuertos afecta sensiblemente el turismo. Al día de hoy, todos los hoteles están prácticamente vacíos o cerrados. Hay limitaciones a las exportaciones. Definitivamente se afecta el flujo de la inversión extranjera y se continuará afectando en los próximos meses. Entonces, todo eso crea un escenario complejo que debemos abordar con mucho cuidado. Hay algunas cosas que nos favorecen. Por ejemplo, el bajo precio que tiene el barril de petróleo en estos momentos, que no conlleva gastos adicionales, el valor del oro y cómo las exportaciones minerales continuarán y deben continuar en los próximos meses siendo un sostén de nuestra economía, pero las medidas que permitan liquidez, porque esto no es un tema de la gran empresa ni de la gran industria. Hay cientos de miles de dominicanos que trabajan por cuenta propia, plomeros, mecánicos, electricistas, salones de belleza, colmados, que han visto limitadas sus posibilidades de ingreso. Entonces, el problema es tanto del micro, del individuo que todos los días va a la calle a buscarse su comida, como de la gran empresa que ha tenido que hacer ajustes. Y hay que buscar un equilibrio entre cómo vamos aplanando la curva del COVID, pero al mismo tiempo garantizando un balance con la situación económica y la presión social que se está metiendo. Por eso la prioridad ha sido lo sanitario, pero las medidas económicas son importantes. Han habido, yo diría, dos grandes fases de medidas económicas. La primera que anunció el gobernador del Banco Central, donde se redujo la tasa monetaria, donde se inyectaron más recursos, donde se liberalizó el encaje legal y eso permitió inyectar más recursos a las entidades de intermediación financiera, pero sobre todo las que se tomaron ayer, que van orientadas hacia las pymes y donde ya se identifican fuentes adicionales de financiamiento. ¿Qué sucede? Todavía harían falta medidas adicionales. Por ejemplo, que se establezca un fondo de garantía solidaria del Estado en que los individuos o empresas que por su situación económica tengan que acudir a un banco, pero no necesariamente tengan las credenciales crediticias para poder acceder a esa fuente de financiamiento, porque se presente una fuente, una garantía solidaria por parte del Estado. Que se facilite, por ejemplo, una ventanilla de factoring en el que las facturas que han emitido las empresas y que en el tiempo no se han pagado puedan ser adquiridas y eso le permita mayor liquidez a las empresas. Entonces, en todo momento lo que debemos buscar es poder hacer una transición lo más suave posible, y nunca lo será, porque cuando hay enfermedades, cuando hay muertes, hay un escenario adverso, pero que nos permita, tan pronto las condiciones sanitarias lo permitan, volver gradualmente a la actividad económica. Eso, o sea, ustedes están planteando la cuestión muy importante de la garantía, fondo de garantía solidaria, para que esas empresas que vayan, necesiten dinero, puedan acceder, que no tengan la forma de por sí mismas ser garantía, que existe ese fondo. ¿Cómo se manejaría ese fondo, César? ¿Cómo se manejaría? Lo que quizás esa fue la última parte y son las medidas complementarias, porque debía iniciar, y creo que lo hice, pero reconociendo que han sido muy positivas las medidas que hasta ahora se han venido tomando. Porque en momentos de contracción, en momentos en que hay limitación de que las personas, el ciudadano común y corriente, no pueda producir, tenga que seguir cumpliendo una serie de compromisos, obligatoriamente tendrá que recurrir al sistema financiero. Entonces, en la medida que el Banco Central y la Junta Monetaria ponen a disposición recursos adicionales que deben utilizarse para esquemas de financiamiento a bajas tasas, porque tampoco habrá la capacidad de hacerlo. Cuando eso se combina con, por ejemplo, ajustes que se han hecho en los calendarios de la tributación, se trata de crear un esquema favorable. Pero en esa última parte, y es más bien medidas complementarias que entiendo que se están evaluando, es cómo dentro de esos recursos también que se están poniendo a disposición, se crea un fondo de garantía. El propio Estado lo crea, el gobierno central crea un fondo de garantía en el cual, en función de los créditos que son otorgados a las empresas y a los ciudadanos, exista una garantía de pago en el tiempo a las entidades de intermediación financiera. Esto es normal, esto lo que procura es la salud
de nuestro sistema financiero, facilita aún más para todos y debe ocurrir. ¿Tú crees que la situación con la tasa del dólar, que se ha mantenido bastante estable, vamos a llamarlo así, es un factor que nos beneficia, o sea, que nos puede ayudar a esa recuperación? Sí, pero también tomemos en cuenta que cualquier proyección y cualquier análisis debe partir del hecho de la incertidumbre que genera un momento de crisis como el que estamos atravesando. Entonces, cuando les mencioné sectores sensibles afectados, no fue casualidad que le haya mencionado turismo, exportaciones, inversión extranjera y ahora le agrego remesas, porque esas cuatro son las fuentes de divisas, de ingresos de divisas, las principales fuentes de ingresos de divisas a la República Dominicana. Entonces, en momentos en que hay reducción en el ingreso de las divisas a nuestro país en moneda extranjera, obligatoriamente tiene también un impacto en un país que no produce. Nuestra moneda es el peso. Y nuestro peso se compara y se cambia con otras monedas en función del comportamiento de esa tasa. Entonces, cuando sectores así sensiblemente están afectados, por eso es que otras medidas complementarias que permitan darle oxígeno a una economía que se está afectando son las que podrían llevarnos a un escenario diferente. Ahora bien, ¿de dónde viene la República Dominicana? El año pasado, aún con la crisis del sector turístico, aún con un ambiente adverso internacional, mantuvo un crecimiento de su economía por encima del resto de la región. Las proyecciones que se daban en enero de este año era de que nuestra economía posiblemente iba a crecer más de un 5%. Sí. Sin embargo, las proyecciones más optimistas en este momento de crisis nos colocan en un 1%. Pero de ahí en adelante, las más objetivas y las más pesimistas nos colocan en una situación de decrecimiento y contracción de nuestra economía en números negativos. Aún así, a diferencia de muchos otros países, tenemos una capacidad de resiliencia, tenemos un aparato productivo instalado, listo para arrancar. Por eso esa transición es fundamental y todo dependerá de cómo transcurran los próximos días. La sanidad, la salud de todos los dominicanos debe seguir siendo la prioridad, pero también pensar en cómo vamos a lidiar con este aspecto económico. Perfecto. El Banco Mundial dio vamos a decir, un pronóstico de que el Caribe, principalmente en el Caribe, América Latina y el Caribe, de crecimiento. Sin embargo, decía que República Dominicana y Guyana, tasa cero de crecimiento. ¿Tú crees que no solamente es tasa cero? Porque hablé con esto con Arturo Martínez Moya, que me explicó lo que es una tasa cero, sino va a haber un decrecimiento. Puede perfectamente con esos sectores que no nos está entrando, que son la parte fuerte de nuestra economía. Puede ser tasa cero o de crecimiento. Estamos en un escenario de cambio, de volatilidad y de crisis, doña Consuelo. Cualquier proyección está sujeta a cómo se desenvuelvan los acontecimientos. Hay un rango y por eso le decía, entidades de intermediación financiera, organismos multilaterales, economistas extranjeros y dominicanos han hecho proyecciones desde muy cerca del 0%, 1%, los más optimistas, hasta de crecimiento, es decir, cifras negativas en algunos más pesimistas. Por eso yo quiero insistir en el tema de que nosotros tenemos ya que pensar en el futuro. El COVID vino y lamentablemente hasta ahora para quedarse. No hay una vacuna que le pongan a las personas que evite que contagie el COVID. Entonces, mientras se van desarrollando mecanismos de autodefensa, lo que tenemos por delante es poder hacer pruebas, aislar los casos que están, poder atender y tener la capacidad de atender a los enfermos críticos e ir poco a poco minimizando y mitigando el riesgo. Y a mí me parece muy interesante, uno de los líderes internacionales que más he admirado en el manejo de esta crisis es el gobernador Cuomo de Nueva York. Con la transparencia y certidumbre que ha llevado las diferentes etapas del proceso. Cuando no habían camas ni ventiladores, era dramático escuchar su discurso. Pero este fin de semana, cuando en Nueva York se empezó a aplanar esa curva, también lo reconoció. Y el lunes, en su próxima rueda de prensa, dijo, ahora pensemos en una apertura gradual de nuestra economía. Porque todo el que no está afectado por la situación sanitaria
poco a poco se va afectando por la situación económica. Y eso hay que controlarlo, pensar gradualmente en esa reapertura. Lo que pasa también, y esto es rápido porque quiero irme también a un poco del plano internacional. Lo que pasa también es que nosotros, por ejemplo, hay sectores, el sector agropecuario le pidió, los arroceros pidieron que se le diera una cuarentena, un toque de queda diferente, las horas del toque de queda, para que los trabajadores puedan trabajar en las fincas. Pero es que somos tan indisciplinados que desde que se abre una brechita, entonces afecta de nuevo a la salud. O sea, no entendemos que contribuimos no solamente a la salud, sino a la economía, llevándonos de lo que nos dicen las autoridades. Entonces ha sido una indisciplina. A mí me pasan videos que da hasta pena, la cantidad que no lo entienden. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido con el mismo pueblo que no entiende que con la disciplina que tenga se puede ayudar a resolver la parte económica? Mire, doña Consuelo, yo he estado en contacto con los sectores productivos de todos los sectores de nuestra economía. Conozco y reconozco la realidad que están viviendo en estos momentos. En el día de ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión virtual con todas las organizaciones miembros del CONEP, 57. Una de ellas es la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz. Cuando su representante, Gerardo Suerdo, hizo uso de la palabra, decía que los arroceros de este país garantizan que hay producción y que hay arroz en almacén suficiente para la demanda que tiene nuestra población. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos años teorizando con el tema de la seguridad alimentaria, pero la República Dominicana está colocada en un lugar que su producción agrícola y su producción industrial le permiten, aún cerrando las fronteras, suplir las necesidades de la población. Es decir, hay producción. Pero cuando vimos las primeras restricciones del primer toque de queda y los controles de horario, entonces decíamos, bueno, tú tienes una excepción de que el supermercado o la farmacia puede estar abierta. Sin embargo, ¿qué vende el supermercado? Productos que vienen del campo o vienen de una industria que tienen que continuar ese proceso de producción. Se transportan a través de una red que tiene que llevarlo y garantizar la cadena de suministro. Entonces, esa cadena completa debe ajustarse a esta nueva realidad, operar con los estándares que se requieren, pero no suspenderla, porque entonces provocar escasez o provocar especulación de productos o de precios puede ser todavía más perjudicial. Por eso la apuesta debe ser a priorizar la situación sanitaria, a hacer pruebas, aislar los casos, identificarlos con trazabilidad, poder tener la capacidad de atender los pacientes críticos y, en consecuencia, ir reactivando la economía. Y esto no es a un año, esto es en el proceso. Como tú decías, una transición suave, pero encadenada. Correcto. ¿Verdad? Una transición suave, pero encadenada, para que si vamos a tener supermercado abierto, tiene que recibir los productos que vienen del campo o de la industria. Okay. Esta semana le hemos dedicado mucho tiempo en el CONEP a cómo han sido los casos de reapertura en otros países. Pero ¿qué sucede? Tenemos casos en Asia, en China, en Corea, en Japón, en Taiwán, en Hong Kong. Tenemos casos en Europa, en España, en Dinamarca, en Holanda, en Alemania, que no necesariamente son la realidad de la República Dominicana. Por diferencias culturales, por temas de disciplina, por la composición de su tejido empresarial muy específico, pero sí hay cosas en las que coincidimos. En todos esos casos, Israel, por ejemplo, han establecido fases de apertura. ¿Y quiénes son los primeros? Los lugares de menor riesgo que aportarían a la reactivación de la actividad económica y que se puede monitorear y darle trazabilidad a los que están trabajando en ese. Entonces, en la medida que aumenta el riesgo, se quedan para otras fases. Por eso no lo vemos como algo de golpe, pero sí ya ir pensando en que hay que oxigenar nuestra economía, vivir con esta nueva realidad que es el COVID, priorizar la salud, pero garantizar alimentación y seguridad para todos. Finalmente, y yo te agradezco mucho todo esto porque yo creo que ese panorama que ustedes tienen es muy certero y contribuiría hasta a que después que pase todo esto tengamos una economía que pueda comenzar a resurgir más rápidamente. Hay opiniones de que, y esto me llamó mucho la atención porque yo soy una contra si alguien me habla a mí de neoliberalismo, me encontró. Porque yo creo en la producción nacional,
fundamentalmente. Y punto. Eso es lo que trae el trabajo, eso es lo que trae realmente dignidad a una nación, a la autosuficiencia alimentaria, todo esto. Yo creo en eso. Yo soy de esa formación. A lo mejor me voy mucho con Balaguer atrás. Pero dice, es verdad, dice una forma que ha demostrado el coronavirus, lo acabo de leer en el New York Times, los cambios en la economía. Puede cambiar la economía, el coronavirus puede cambiar la economía mundial. El no tener cadenas de suministro tan lejanas, y eso se está reexaminando en los países. Oye, qué interesante, ¿qué tú crees de eso como sector empresarial? Cadenas de suministro tan lejanas, que eso se está reexaminando. Mire, les reconozco su posición constante y coherente, patriótica y nacionalista. Y efectivamente usted ha sido una voz siempre en defensa de la producción nacional, de la soberanía y de la República Dominicana. Pero la realidad que hemos vivido en los últimos años, y digamos que en la última década, es un mundo interconectado precisamente por una globalización en todos los aspectos. Se globalizó la economía, y ya a través de los acuerdos de libre comercio los controles arancelarios se fueron reduciendo a un mínimo. Se globalizó inclusive el tránsito migratorio y hay países que han eliminado sus fronteras, pero en esa interconexión y en esa globalización también estamos ahora viendo los efectos. Un virus que nace de un animal en una provincia Wuhan, China, apenas 6 meses contagia a todo el mundo, con millones de afectados y cientos de miles de muertos. Esa es la realidad a la que estuvimos viendo. Entonces, garantizar cadenas de suministro, promover encadenamiento productivo es fundamental. Pero en esta nueva realidad, y sobre todo en los meses por venir, nosotros tenemos que garantizar que nuestro propio sistema funcione. Es desconectarnos del mundo, pero es aprender a vivir sobre la base de nuestra propia realidad. Por eso todas las medidas que se puedan tomar por parte del gobierno para inyectarle oxígeno a los sectores productivos son bienvenidas. Y eso no conlleva que también los sectores productivos, los empleadores, los empresarios, los industriales también están asumiendo sacrificios. Porque yo conversaba inclusive con empresas que están abiertas, en las cuales aún las que están en operación total ha cambiado su esquema de trabajo, y las que están dando los días para poder volver a operación. Entonces, esta es una nueva realidad. Efectivamente, esas cadenas de suministro, ese encadenamiento productivo es fundamental, pero coincide en un momento muy particular de nuestra vida. Nosotros estamos en un año electoral, en un año que a su vez ha sido tumultuoso, que tenemos compromisos por delante. Entonces, yo creo que los dominicanos tenemos muchas cosas buenas que nos permitirán superar esta crisis con el debido cuidado y la debida atención que se necesita. César, muchísimas gracias, César Argán, quien es el vicepresidente ejecutivo del CONEC. Ustedes saben que cuentan conmigo. Y amigos suyos, ¿no? No se desanimen, vamos para adelante. Así que los necesitamos también a ustedes. Muchísimas gracias, César. Gracias. Bien.